¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta hora bruja, esta hora para la opinión, el análisis, el debate dentro de la tertulia, en una jornada en la que no quiero olvidarme también del recuerdo a uno de esos maestros de profesión. Éramos muy jovencitos cuando la prensa deportiva tenía como uno de los nombres destacados a José Luis Gago, que nos ha dejado esta mañana después de una larga enfermedad en esa generación de periodistas deportivos inolvidables, entre los que estaba también Juan Manuel San Martín, Eduardo García Carmona o Luis Fernández, antes de la llegada de los José Ramón Labrador o Javier Calvo. Nuestro recuerdo para José Luis Gago y nuestro abrazo más cariñoso para toda su familia, en un tiempo en el que a él le gustaba especialmente celebrar las victorias de su querida Cultural. No ha podido ser este fin de semana, sí ha ganado además con récord de goles de Antonio Martínez el Ademar, y de todo ello vamos a hablar con nuestros contertulios esta noche. Vuelve esa temporada Toño Blanco de la Peña en Burrión. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, repite mal. Bueno, esta vez mal, ¿no? No les vamos a invitar a comer, ¿eh? Y creo que no vas a invitar a comer a Eduardo Docampo, de momento. De momento. Mientras se gane el banquillo, al menos. De momento, ¿no? Bueno, Raúl Castro, este fin de semana te ha tocado un poco hacer doblete de balonmano y fútbol, ¿no? ¿Te gustan los dos deportes, no? Bueno, a mí me gusta mucho el deporte, pero bueno, atiende. Si puedes coincidir bien y si no, pues algunas cosas tienes que aparcarlas. Buenas noches. Bueno, compañero también de la Casa de Radio y de la 8, Héctor Segurado, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, aquí andamos. Bueno, y Adrián Benavides, te liamos hoy en el Diario de León con tu radiografía de lo que ocurrió ayer. Buenas noches también. Buenas noches, Jesús. Bueno, yo quería empezar por esa segunda derrota consecutiva de la Cultural, porque ayer fue un partido al menos extraño en estos primeros minutos. Hubo buen fútbol de la Cultural prácticamente hasta el gol de Roberto Alarcón. A partir de ahí, yo no sé si el equipo se viene abajo, si no está cómodo con los cambios en el sistema. El caso es que con 3 zarpazos el Rayo Majadahonda te dejó con un auténtico jarro de agua fría. Sí, la verdad que sí. Yo a partir del primer gol es que el equipo, lo que decía, se viene abajo. Y es que incluso hasta perdemos tiempo con 1-0. Que el portero Salvi le está diciendo a los recogepelotas que no le den el balón. Es que me parece, estás jugando en León, en casa. Minuto 25 de la primera parte. ¿Y quieres ya amarrar el 1-0? Es que, vamos, y no es la primera vez que sucede. Porque ya me he fijado yo varios partidos, lo de, venga, devuélveme el balón despacio, que vamos a amarrar un poco. Y bueno, y luego, pues con lo que dices, con 3 llegadas, 3 goles. Nos quedamos con la cara, vamos. Tercera derrota en lo que va de temporada en León, a 7 de noviembre. Ahora mismo el balance es de 6 derrotas y 5 victorias. Sí, pero 3 en casa. Has perdido 3 partidos en casa y estamos a 7 de noviembre. Con esta dinámica que nos metemos en 10 derrotas en toda la temporada, puntos de descenso. Ayer, Raúl, se escuchó ya en la grada el famoso Docampo vete ya. No sé si es el culpable o es también los jugadores. Y por cierto, que muchas veces nos dicen, es que critiquéis un poco a la afición de León. Es verdad que la afición de la Cultural es especialmente crítica muchas veces, pero ayer sí hubo momentos fastidiados a lo largo del partido en los que se escuchó a la gente animar a la Cultural. Eso, como decía el viejo maestro, eso es noticia de alcance, ¿eh? Sí, pero bueno, también se escucharon pitos demasiado pronto a lo largo del partido. La gente abandonó el campo al tercer gol. Bueno, eso buen síntoma desde luego no es, pero yo creo también que viene de una frustración, de unas expectativas que sobre estos 2 partidos que jugabas contra equipos, en teoría porque estaban por debajo de ti en la tabla y que podrían ser un poco de tu liga, y pensabas que los resultados iban a ser mejores y se ha visto que no. Y ahora viene el Himalaya y vamos a ver cómo lo afrontamos. Depor, Unionistas en línea ascendente, el filial del Real Madrid. Héctor, ¿a ti qué sensación te dejó un partido en el que yo venía en el coche al acabar el encuentro y digo, no es posible lo que ha pasado, porque en los primeros minutos el equipo estuvo muy bien, pero se diluyó? Sí, te lo comentaba esta mañana, Chus, y es que la primera media hora, entre comillas, porque bueno, realmente fueron 15 o 20 minutos muy buenos, en los que bueno, pues la Cultural consiguió eso, marcar el primero, pudo hacer incluso un segundo. Pero después, no sé, el equipo debe de desaparecer, le vienen fantasmas a lo mejor de temporadas pasadas y de repente 2 fallos, el primero en defensa y el segundo un pase de Muguruza que, bueno, seguramente nadie lo entienda. Te meten 2 goles en 5 minutos y te vas al descanso con una derrota que seguramente no te hubieras merecido en la primera parte, pero que dices, me voy perdiendo, y después cómo vuelves al descanso. Bueno, y esa falta a veces de intensidad, porque yo recuerdo que justo dicen por megafonía que había 1 minuto de prolongación en la primera parte, se grita desde el banquillo, como se suele hacer, oye, chicos, que quedan 1 minuto, no la manguéis, y justo, pum, el fallo de Muguruza.
ni siquiera dio tiempo a sacar de centro después del segundo gol del Rayo, y te quedas con esa sensación de irte para el vestuario pues fastidiado realmente. Sí, es una situación que se sumó a la superioridad clara que yo creo desde el primer momento mostró el Majadahonda. Yo creo que fue engañoso el gol, y eso yo creo que en los análisis que hacemos, yo en este caso igual es defecto de forma, de formación profesional, que estaba viendo desde el principio. Además eres tu testigo que estábamos hablando durante el partido, Jesús. Sí, yo lo primero que te pregunté, Adrián, fue, normalmente Eduardo Campo desde el primer partido, siempre con el 4-3-3, era un poco su propuesta, de repente ayer cambia al 4-4-2 con la novedad de Blesa y de Volsky, y dices, bueno, a priori parece una propuesta más ofensiva. Sí, no, pues todo lo contrario, es lo que te comentaba, con resultado a favor te dije, es que el equipo van 3 partidos, además muy clave, en el que ha utilizado esta estructura, que son Algeciras, Alcorcón y ayer, y 3 días en los que, aparte del resultado, que no es positivo, el equipo no está cómodo, el equipo se tiende a hundir hacia atrás, porque tú pierdes una altura de línea. Fijaos ayer, como te lo decía antes de entrar, como Tarsi y Kevin están normalmente por delante de Jesús, y ayer estaban ellos dos solos. Son 2 jugadores que tienden a ir hacia adelante, a presionar hacia adelante, y ayer tenían que estar en una situación en la que yo espero. En vez de ir a presionar, espero. Y son jugadores que no están acostumbrados. Eso, sumado al cambio de estructura, es que pasa que cuando no sabes cómo presionar o cómo defender, tiendes a hundirte. Y el equipo se empezaba a hundir. Lo engañoso de los primeros minutos, yo lo estaba viendo porque estaban haciendo ellos salida de 3 con Salama superando siempre y encontrando al hombre libre con los 2 delanteros de la Cultural. Todo el tiempo se estaba corriendo detrás del balón, y esta plantilla, estos jugadores, están incómodos corriendo detrás del balón y no yendo a presionar. Y eso es muy evidente, más allá de lo que decís. Todos, la verdad que comparto vuestra opinión en todo, pero más allá de eso, haciendo un análisis global del juego, la estructura no le va a este equipo, y ya no es el primer día que lo decimos. Esta estructura, este cambio no le va bien a estos jugadores. Este modelo de juego de esperar para correr tampoco les va bien, no son jugadores que están acostumbrados a ello. Y lo más importante, y yo creo que esto sí que es además un punto a mayores de la preocupación, y es que cuando el equipo está por detrás en el marcador, no hay una alternativa de decir, bueno, pues ahora el rival se va a tener que encerrar atrás porque yo le voy a someter. Es decir, el equipo empezó a meter delanteros, entró Claudio, entró Perkan, entró Íñigo, pero no había un plan para llegar allí. Puso un lateral más ofensivo como... Sí, y se quedó Alarcón de lateral, que una cosa que cometió un error grave en el tercer gol, al defender mal un cambio de orientación. El equipo estuvo mal situado, y por muchos delanteros que hubiera, el equipo no llegó a situaciones de gol claras. Entonces, no es cuestión de qué jugadores pongo o si meto 10 delanteros, sino de si tengo unos mecanismos para llegar allí y que esos jugadores puedan finalizar en gol. Entonces yo creo, bueno, haciendo un análisis más global, para mí yo creo que la derrota es mucho peor que el resultado, porque el equipo perdió su esencia por completo. Hemos visto desde el principio presión alta, equipo muy intenso, equipo que finaliza jugadas rápido, y de ayer lo único que nos quedamos fue una acción aislada, que fue la del gol de un centro lateral, que es lo único que sí este equipo ha mantenido desde el principio de temporada. Es que veíamos esos ataques un poco a la desesperada en la parte final, con centros que, salvo un remate, recuerdo de Obolski, que se va junto al palo, tampoco creaban peligro, ¿no? Y muchas veces decimos, bueno, es que hay entrenadores conservadores. En este caso sacó todo lo que tenía, todo lo posible, y ni siquiera eso te dio más mordiente, ¿no? en ataque, no te hizo un equipo más peligroso. Un centro que fue un fallo de los 2 centrales, que se la comieron y le cayó y le remató bastante mal. Y bueno, y la situación ayer te podías haber alejado un poco bastante ya del descenso. Le metías 10 puntos al Majadahonda y te acercabas a los puestos de arriba y seguías estando ahí en la lucha por entrar entre los 5 primeros. Ahora te estás volviendo a hundir otra vez, estás acercándote al descenso, y a ver lo que comentabais antes, el Himalaya. A ver qué pasa con Depor, Unionistas y el Real Madrid Castilla. A ver cómo salimos de esos 3 partidos. También tienes esa opinión, Raúl, de ver un poco incómodo ayer al equipo. Es que yo creo que acumuló demasiados jugadores, lo que dice Adrián, y no fue capaz luego de sacar balones a las bandas para colgar sobre sus jugadores. O sea, pasó a hacer muchos lanzamientos al área, pero muchos frontales. No abrió a las bandas, metió a Íñigo. A partir de que entró Claudio, yo creo que ni siquiera Obolski tuvieron ya oportunidades, ya no hubo centros laterales. Los hubo antes de que llegara Claudio, pero metió a Claudio, metió a Íñigo en la banda, pero luego ya los balones nunca llegaron a abrirse a las bandas para centrar laterales.
Sí, lo que decíamos popularmente en Sánchez del Campo. Creó un desorden que no favoreció para nada. Fíjate, ayer me sorprendió, bueno, aparte del esfuerzo, porque podrá estar más o menos acertado, pero lo mismo que a veces criticamos cuando hay actuaciones que no son las adecuadas. Yo no sé ayer la paliza de kilómetros, estando incómodo, como decías Adrián, la paliza de kilómetros que se metió Tarsi, porque tenía que estar en los repliegues, tenía que estar en la fase ofensiva, en la fase defensiva, estaba prácticamente en todas partes. Y al final, en la rueda de prensa, Héctor dijo una cosa que yo creo que con mucho acierto, dijo, es que en el fútbol de nada vale lo que hagas de área a área si luego dentro del área no eres efectivo. Sí, claro, efectivamente. Nadie se va a acordar de lo bonito que se jugó, de los pases que se dieron. Efectivamente, si la Cultural llega a portería, crea 15 ocasiones y de las 15 ocasiones solo marca un gol... Tampoco fue el caso. No fue el caso, evidentemente, no fue el caso de este partido, pero es eso, si llegas 15 veces y solo marcas un gol, por ejemplo, pues evidentemente, y si luego el Rayo Majadahonda te llega 3 veces y te marca los 3 goles, pues vas a perder el partido seguro. El caso es que, bueno, pues eso, no se abrían balones a la banda y cada vez que se centraban los balones no eran buenos centros tampoco. Entonces, al fin y al cabo, por mucho que quieras rematar un balón en el punto de penalti, no lo vas a conseguir porque los balones o van al segundo palo, se van al córner o se van a banda o vamos, al fin y al cabo no puede rematar nadie ni se van a hacer goles de ninguna manera. Adrián, no te voy a pedir que defiendas a los periodistas, pero es que Docampo dice que no valoramos suficientemente a los rivales, ¿no? Y es que yo estoy en la línea de Raúl y de Toño al decir, bueno, son equipos que los ves en la clasificación por debajo, lo normal es que tú intentes ganar a esos equipos, ¿no? Pero es que da la sensación de que a veces se critica el que pensemos que no son equipos a lo mejor con un determinado potencial, pero yo no sé, si tú ya realmente te pones esa coraza a la defensiva de que cualquier rival te va a poder hacer muchísimo daño, quizás eso contradice al objetivo de estar arriba, ¿no? Sí, pero para esto lo mejor es una crítica constructiva, es decir, argumentar el por qué las cosas se están haciendo mal. Y estamos argumentando razones muy concretas. Razones muy concretas como de que has cambiado una estructura que tenías muy definida y van 3 partidos, la cambias y el equipo no está cómodo y eso es una evidencia, eso no tiene nada que ver con el que el periodista te pregunte o no valore al rival. El análisis propio, que es muchas veces los entrenadores después de los partidos hay que hacer un análisis propio y otro de ese análisis propio cuánto tuvo que ver la actuación del rival. Y ayer el análisis propio es muy claro de que es malo, o sea, es negativo, porque hay muchas cosas muy concretas que has hecho mal. Hay más defectos propios que virtudes en este caso del Rayo. Clarísimamente. Ayer, por ejemplo, hay una situación que se da desde el inicio del juego, que la comentaba antes, es que Salama, el mediocentro del Majadahonda, lo que hizo fue, estaba de mediocentro por delante de los centrales, entonces vio que la Cultural estaba jugando con Oborski y con Blesa, entonces para hacer superioridad 3 contra 2 se metió en medio de los centrales. Pues si tú estás viendo eso, creo que es una cosa que se puede corregir. Salama estuvo todo el partido haciendo de hombre libre y saliendo muy fácil. ¿Había jugadores igual en el banquillo para corregir esa situación? Incluso con la estructura, si es que no hay que cambiar los jugadores, porque fíjate, yo según vi el 11, antes de ver al equipo dispuesto sobre el campo, pensé que Solís jugaría por dentro con Tarsi y que Kevin quedaría de pivote, con Blesa y con Alarcón a las bandas, pero finalmente no, finalmente Blesa se colocó por dentro. E insisto, ayer hay otros días que tenéis mucha razón, que es cuestión de jugadores, de que el jugador hay un plan propuesto y no rinde. Ayer yo creo que claramente es un error de estructura y de desorden, como decía Raúl. Hay una situación clara de que no te funciona una estructura y de que cuando quieres proponer algo diferente hay un desorden absoluto, es decir, que no hay una preparación para una actuación ante una situación adversa, es decir, que el rival se te ha puesto por delante, ¿qué propongo ahora? Tampoco vimos eso. Decir eso es decir que estamos en contra, no, es argumentar el por qué el equipo estuvo mal. De todas maneras, Jesús, yo creo que el primero que infravalora al equipo contrario es la propia Cultural, echándose atrás ante... Como el Rayo Majadahonda tocaba la pelota, yo creo que se sintió que era un equipo inoperante, que tocaba y que no... y que era lo único que hacía, y es el propio equipo de la Cultural el que se echa hacia atrás pensando que no te van a tirar nunca a puerta, y al final dices tú, no, te tiran a puerta y la primera vez te meten gol, ya, pero es que entiendes, cada vez estaba el juego más cerca de tu área que del área contraria. Pero es un poco, Toño, lo que decía yo al principio, a la hora de, todos hemos reconocido que esta primera ref ha dado un paso hacia adelante respecto a la antigua segunda B y que hay muy buenos equipos, pero claro, la sensación esa que te queda amarga de decir, bueno, el Córdoba tiene un equipazo y te mete un meneo, entre comillas. Sí. Pero es que claro, si luego llega el Rayo Majadahonda y con 3
destellos te anula tus opciones de victoria. Pero es que el Rayo Majadahonda te viene con dos victorias, 2 empates y 6 derrotas. 12 goles a favor en 10 jornadas y resulta que ayer nos casca 3. Y bueno, yo me fijé en los números, la clasificación, que estaban hundidos. Sí, es verdad que con el nuevo entrenador ha ido mejorando esa estadística. Ha ido mejorando, yo no sé la trayectoria, no me he fijado en la trayectoria del Rayo Majadahonda, pero los números ahí están. 2 victorias, 2 empates, 6 derrotas, 12 goles a favor. 12 goles a favor, igual que nosotros, que teníamos 12 goles a favor. O sea, es 11 jornadas y llevamos 13 goles a favor. Falta arriba, mordiente. Luego hablaremos de lo que le falta al equipo, porque arriba. Al hilo de lo que decía Adrián, me da la sensación de que el entrenador del Rayo Majadahonda hizo muy bien los deberes, porque cuando le preguntábamos en rueda de prensa, lógicamente él, para dar valor a su victoria, hablaba maravillas de la Cultural, hablaba de que era uno de los mejores equipos, pero que una de sus obsesiones era poner cortocircuito al juego interior de la Cultural. Lógico, y ayer yo creo que la Cultural, porque el juego interior de la Cultural no es tanto, verdad que no está Jesús, es verdad, y que Solís se quedó escolado a la banda, ¿no? Y ahí está claramente. Yo creo que a lo que se refería Alfredo es a que en cuestión de juego interior el equipo es muy fuerte cuando presiona con 3 por dentro. ¿Por qué? Porque puede saltar alturas de presión mucho más ofensivas, es decir, aunque sea defensa, es decir, tú puedes presionar a una altura mucho mayor. ¿Qué pasa? Que cuando hay 2 jugadores que normalmente han jugado de interiores jugando de pivotes, hay una situación de incomodidad absoluta, el equipo baja altura, y fijaos en los goles. En el primer y en el tercer gol, en el primer gol de Néstor Albiac, él inicia dando pase fuera, y cuando mete el gol, que lo mete desde el punto de penalti, hay 6 jugadores por detrás del balón, metiendo el gol en el punto de penalti. En el tercer gol, que lo mete Mario, hay un balón que le da a Néstor desde la banda. Cuando hubo creo que fue en propia, el tercer gol, que al final no se introdujo él, había otros 4 jugadores por detrás del balón. ¿Qué pasa? Que cuando un equipo que no está acostumbrado a replegar, repliega, como está incómodo, lo único que hace es decir, bueno, espera, voy un poquito más atrás. Pero se queda muy estático, además. Claro, estás plano, no saltas por miedo a fallar, y claro, esa es a lo que nos referimos con incomodidad en este tipo de juego y de sistema, es a eso, a que el jugador, como está incómodo, dice, espera, que voy a recular, no sea que me equivoque, y al final acabas metiéndote en área propia. Quizás ayer, lógicamente, la gente en directo, en el momento, ves el error puntual, ¿no? Pero no es un fallo de un único jugador, ¿no? Porque yo creo que ayer es verdad que a todos nos sorprendió el error en el pase en horizontal de Muguruza, pero no fue Muguruza el único culpable de la derrota. El partido de ayer es bastante malo. Habláis de una media hora, yo no vi media hora buena. Yo vi 5 minutos, 10 minutos. Yo vi un buen momento con el gol de la Cultural y luego 2 paradas. En una se adorna un poquito Lucho, pero la que pega la volea me parece que es Tarsi. No, es Alarcón también. ¿Es Alarcón? Sí, es Alarcón. Es que ese balón se va envenenando, porque tú lo ves salir y parece que va afuera y va cayendo y ahí hace una buena parada. Iba adentro, pero bueno, que el 10 minutos buenos. Un 2-0 igual te cambia la película. Y el equipo se hunde, el equipo se va atrás, empieza lo que dije al principio, empieza a perder tiempo, se echa atrás. Estás jugando en León, estás jugando en casa, estás jugando contra un equipo que viene con unos números muy malos. Tienes que algo más, buscar algo más, ofrecer, no sé, combinaciones, algo, pero es que no fue un partido bastante malo. No estás siendo fuerte en el Reino, Raúl, y fuera de casa, todos recordamos la victoria en Algeciras, fue un pequeño milagro porque Salvi fue el gran salvador, hubo muchas ocasiones del rival, has ganado en campo del Talavera, que es un equipo que estaba hecho para segunda ref, pero al menos te queda esa sensación de decir, bueno, ¿por qué en casa no eres más fuerte? Aunque todos sabemos que luego en campos como el de Coruña, ojalá que no, Alcorcón, es complicado ganar. Hombre, a ver, es básico ganar en casa, intentar hacer del Reino un fortín, pero es que encajamos demasiados goles. O sea, podemos discutir sobre lo que nos cuesta llegar arriba, sobre que nos hace falta un delantero, sobre muchísimas cosas, pero tú date cuenta que nosotros, si no hubiésemos encajado los goles que hemos encajado en estas 2 jornadas, tendríamos 4 puntos. Es muy sencillo decirlo así, pero bueno, realmente lo que nos falta es contundencia también atrás. O sea, yo creo que nos organizamos mal en el repliegue defensivo y en la presión, y luego, pues claro, al final no es que lo hagamos malo, pero te pones a mirar y dices, a Salvi le han tirado 4 veces en estos 2 partidos y le han metido 4 goles, ya parece que ya no es nuestro salvador, ¿no? Entonces, bueno, Hombre, lo que pasa es que hay goles que, o sea, en ninguno de estos goles yo creo que ¿son evitables los goles de ayer? No, ya lo sé, Adri, pero te son quiero goles de llegada y empujar. Los 2 goles de ayer, el primero y el tercero, son goles de entrenamiento. Son goles, llego banda, pongo atrás, gol. Entro banda, o sea, son goles que el portero, hombre, puede estar
Sí, pero en Algeciras alguna te está rematando en la cara prácticamente. Sí. Hombre, pues si está muy arriba o con esa... Pero vamos, son goles que son muy difíciles. No, yo no digo que haya tenido culpa en ninguno de los 4 goles. Yo digo que hasta en eso hemos perdido eso de decir, joder, pues a lo mejor si hubiera tirado lo hubiera parado. Yo voy a ser osado, y bajo palos era bastante malillo. Primer gol, imparable. Tercer gol, casi imparable. Segundo gol, me queda la duda, porque él simplemente estira el pie, quizás sacas una mano abajo. Pues que yo creo que le está rematando en la cara prácticamente, Chus. Bueno, pero y está solo delante y solo tenía que cruzar el balón. Pero yo tenía un entrenador que me echaba la bronca porque decía, un día se te va a caer el larguero encima. Es decir, el portero también, las paradas que hace Lucho, una de ellas está prácticamente a 6 metros de la línea de gol. Es decir, tú, cuanto más salgas, más pequeña se le hace la portería al delantero. Por ejemplo, en el remate, sobre todo digo en el segundo gol, que ahí tú ves venir entre centrales el balón y es que le llega solo al delantero. Quizás una salida ahí tapas bastante. Yo tengo que decir que en ese gol yo... Claro, tú estás más, os habéis fijado más en el portero y yo me quedé maravillado del movimiento de David en desmarque. O sea, según Mario recupera el balón en el pase horizontal de Muguruza, si os fijáis en David, en ese momento él no mira, ni siquiera mira a Mario. Ya se pone a hacer el movimiento semicircular para no entrar en fuera de juego y cogerle la espalda al central. ¿Qué pasa? Que con ese movimiento te evitas tener que controlar un control más, es decir, un segundo más para definir. Y yo creo que ese segundo es el que a Salvi le pilló a media distancia. Fíjate que esta mañana, tenemos que hacer una pausa para la publicidad, pero fíjate esta mañana, Héctor, que lo estábamos hablando, dices David Rodríguez, con casi 40 años, porque tiene 36, ha jugado en el Celta, ha jugado en el Sporting. Echaba goles. Y la pregunta que voy a dejar, ¿por qué esos jugadores van a equipos como el Rayo y no vienen a la Cultural? Porque no son jugadores especialmente caros. Luego lo analizamos, porque claro, ves a Charles en el Pontevedra, ves a David Rodríguez en el Rayo Majadahonda, y dices, aquí pasa algo. Una pausa y lo analizamos. Bueno, hablábamos de delanteros importantes como David Rodríguez, que están en la categoría ¿por qué no llegan a León? Aunque también a veces en León somos un poco críticos. Recuerdo el año del ascenso, cuando se fichó a Benja, más de uno decíamos, fichado un delantero que está cojo y que ya viene de vuelta, y ojalá estuvieran muchos cojos como Benja, que fue una de las claves en el ascenso. Pero ahí arriba es un problema de falta de efectivos. A mí me sigue sorprendiendo la vitola que tenía, por ejemplo, Claudio Medina en su regreso a León como hijo pródigo, después de haber brillado en equipos como Mirandés, Sporting, Elche, Burgos. Ayer tuvo la oportunidad, la tuvo en Alcorcón. ¿Qué pasa ahora con Obolski, con Claudio? Pues la verdad es que arriba no tenemos mucha pólvora, la verdad no. Me gustaría ver también, por ejemplo, a Perkan jugando de delantero centro. El año pasado vino un jugador como Ander Vitoria, con un caché de que, bueno, el mejor delantero de la categoría, y ya vimos los números que hizo. Bueno, metió 9, ¿eh? 9 tirando 2 o 3 penaltis, y vamos, no lo sé, la verdad. No sé, es más un problema quizás, Raúl, atrás de los errores, o es un problema de que no hay ese jugador desequilibrante, ese David Rodríguez del Rayo Majadahonda, ese Charles del Pontevedra. Bueno, todo ayuda, pero está claro que si tú tienes a David Rodríguez y te mete todos los partidos un gol y encajas 3 goles, no vas a ganar partidos nunca. O sea, yo creo hay que empezar por atrás. Yo creo que pasa por todo. Pero si tú mantienes regularmente la portería a cero, yo no digo que vayas a hacer 34 partidos con la portería a cero, pero si la mantienes regularmente a cero, tarde o temprano vas a llegar con tus medias puntas, con Obolski, Sí que es cierto que tú tienes a Claudio y yo creo que es un jugador que se trajo, que no cuenta con el beneplácito del entrenador, y es una ficha que estás gastando ahí. Y además que no te da otra alternativa de juego, ¿vale? También está claro que él es fiel a la idea de Obolski y del delantero centro así fijo poste allí, y yo creo que le va a costar cambiar a la alternativa que todos podemos pensar, como Perkan y Solís, por poner un ejemplo, o una cosa de delanteros de otro tipo. Pero claro, también hay que darse cuenta que las defensas, como dice Adri, se acostumbran y tienen claro cómo vas a jugar, y eso se lo hace muchísimo más fácil al equipo contrario también.
Ese problema de falta de goleadores arriba, es verdad que muchos tantos, al final, tú como entrenador, si el gol te viene de segunda línea o te lo marca un central en un córner, te da igual porque al final el gol vale lo mismo, ¿no? Pero si es una situación para estar preocupados, el hecho de que los delanteros no estén mojando, Héctor, Adrián. Bueno, yo creo que en primer lugar, yo pienso que Obolski es un delantero bastante interesante el que tenemos. Es un jugador luchador, un jugador que corre. Sin embargo, le hace falta igual a alguien al lado, ¿no? Porque él hace el trabajo sucio. Aparte, pero es que es un jugador demasiado poco ambicioso, porque yo creo que, por ejemplo, el otro día... Ayer tuvo una... Sin ir más lejos, una solo delante contra el portero, tuvo el otro día... Y coge y dice, bueno, se la voy a dar mejor a un compañero que igual está mejor posicionado. No, hombre, métela tú, que eres el 9, eres el goleador, enchúfala tú, que para eso estás, ¿no? ¿Y eso es por exceso de compañerismo o también puede ser, Adrián, a veces por falta de confianza del propio jugador? Yo creo que hay características que tienen que ir asociadas de por sí a determinadas demarcaciones. Es decir, como el portero tiene especificidad en muchas facetas, el delantero... tiene que tener esa característica que no otros. O sea, hay otros jugadores que puedes decir, pues el que va por fuera, pues tiene que tener la capacidad de asistir. El que está arriba tiene que tener esa capacidad, entre comillas, de egoísmo. De decir, esta la meto yo, la meto ya. No me da tiempo ni a pensar en si se la doy a otro. Ya está dentro. Cuando tú quieres pensar si se la doy o no, ya está dentro del balón. No sé si nos entendemos lo que quiero decir. Y yo creo que ahí sí que le... Entiendo por ahí lo que decías. Yo creo que eso sí le falta a Obolski. Ahora, a mí Obolski me encanta, lo siguiente. O sea, me parece un delantero... ¿Tú le pondrías siempre en tu equipo? Muy completo, mejorable, pero sobre todo en la definición. Y creo que tiene capacidad de mejora, aunque eso muchas veces va relacionado con el instinto. Creo que tiene capacidad de mejora, pero me parece un delantero descomunal. Pero por eso precisamente yo os pregunto, ¿no tienes un jugador como Obolski que hace ese trabajo, que te fija a los centrales? ¿Haría falta ese compañero que aprovechara los regalos? Pero yo creo que Nico no es un goleador. Estoy de acuerdo en que va por todas, lucha, se parte el alma, pero no es un jugador que de 20 goles por temporada. Y que nos fijamos en los números, el año que jugó en el Baracaldo metió 7 goles. La temporada pasada con nosotros 7, 8. Y no es un goleador que te asegure 25, bueno, que no lo hay. La verdad que en la categoría no hay ningún jugador, porque en el momento que destaca ya sabemos lo que se pasa. Se van a segunda o se van incluso a primera división. Hablábamos en la pausa, decía Adrián, que había en esta categoría que había mejores equipos y mejores plantillas que incluso la Ponferradina. O sea, yo tengo una opinión, que este equipo es de mitad de tabla. No sé vosotros cómo lo veis, pero la plantilla yo creo que es mitad de tabla. Lo que hablabas tú un poco de estos puertos que vienen ahora con Unionistas, Deportivo de La Coruña, en Riazor, luego visitar al Real Madrid, Castilla, ¿pueden marcar el devenir y el objetivo real de la temporada? Sigo pensando lo que te acabo de decir, que este equipo es mitad de tabla. Y si nos vamos si vamos a Coruña y ganamos, recibimos aquí Unionistas, ganamos, y vamos a Madrid y ganamos o empatamos, entonces, bueno, igual si das un salto adelante... Incluso ayer si ganas, te metes con 18 puntos y estás allá cerca del... Tampoco es el mejor momento de los filiales de los grandes, porque bueno, el Castilla espabila un poco, el Barça en el otro grupo está bastante abajo, no es quizás el año de mayor potencial de los clásicos del fútbol español. Bueno, hace 2 semanas veíamos un horizonte de 2 partidos, entre comillas, asequibles para llegar al día del Deportivo, metidos en la lucha por los playoffs y ver si podíamos jugarle al Depor en su casa de tú a tú un partido competitivo, y ahora hemos perdido 2 partidos que en teoría, no es que infravaloremos al rival, pero eran de nuestra liga, aunque estuvieran por debajo de nosotros en la clasificación, pero yo creo que son de nuestra liga y los hemos perdido. Pensar que estos 3 los vamos a ganar, a lo mejor no, pero quién sabe, lo mismo que pensábamos que podíamos ganar estos 2, ahora no vamos a pensar que vamos a perder ya los 3, vamos a intentar ser optimistas. Y este parón, Adrián, como entrenador te lo pregunto, ¿viene bien, viene mal? Bueno, parón va a haber en primera división en cuanto empiece el Mundial, pero por ejemplo esta jornada no va a haber primera ref. Yo estos parones siempre, además se confirma muchas veces, cuando siempre va bien al que está peor, o sea, al que viene en una situación negativa le va bien, porque oye, para y entonces nos va a ir bien. Eso es. Pero, y le va peor pues al conjunto que tiene una inercia, es decir, si tú tienes una inercia positiva, hay muchas veces que entre comillas estás en esa inercia
y ganas los partidos, no sabes ni cómo. O sea, es decir, te metes en una corriente de que todo te sale, de que llegas a todo, de que todo sale, y cuando te paran, esto es lo que mata. Entonces, bueno, veremos a ver cómo viene el equipo. De todos modos, vuelvo a lo mismo. No nos hubiera dolido tanto el resultado de ayer, ni el otro, sobre todo haciendo un análisis más global. La Cultural tiene cosas muy concretas que corregir, y si no, el equipo podrá ganar o podrá perder, pero seguirá estando mal. Y ayer el cambio de estructura perjudica. Cuando el equipo está por detrás del marcador, no tener mecanismos para someter al rival y generar ocasiones, perjudica. Y está bien tener una visión de los números, pero el tema es, el que está dentro tiene que saber, ¿y qué hago yo para poder ganar? ¿O cómo está el equipo? Si ayer, por ejemplo, el equipo pierde y tú tienes buenas sensaciones, eso se ve luego. No hace falta ser técnico ni nada. Se sabe cuándo se pierde y se está bien. Y ahí el equipo está mal. También se ha hablado mucho este año de lo difícil que a veces es que hacer el equipo, el concepto de equipo con tantos fichajes. No sé si, porque dentro de poco más de un mes se va a empezar a hablar de esto, y el famoso mercado invernal. Yo personalmente he visto pocos jugadores muy resolutivos en este mercado de invierno, pero ¿creéis que la Cultural, precisamente por esas carencias, debería acudir al mercado de invierno, intentar apuntar a algún puesto? Bueno, a lo mejor en la delantera, bueno, teniendo a Obolski y a Claudio, a ver, está bien, pero yo creo que habría que fichar un delantero con un poquito más de gol, por así decirlo, ¿no? Algún jugador que haya tenido renombre, o un tipo David Rodríguez, un tipo Charles, como habíamos hablado antes. Pero a ver, yo creo que eso es muy complicado, y sobre todo apuntalar un poco más la defensa, que yo creo que es donde más aguas hace este equipo. Es que a veces en ese mercado de invierno te puede salir un buen melón, pero también son jugadores que a veces vienen de no tener ritmo de competición, de ser suplentes, o a lo mejor alguno de superior categoría que no juega y quiere reivindicarse. No recuerdo desde que se fichó a Fran hace 20 años en un mercado de invierno que sí fue resolutivo y hizo una buena temporada, que llegó en enero. No, pero Fran lo bueno lo hizo con la Ponferradina. Bueno, y aquí también hizo una buena temporada. Aquí en los años que jugó también lo hizo bastante bien. No recuerdo un fichaje del mercado de invierno que salga bien, la verdad. Y no sé, la plantilla, repito una vez más, no lo veo. Oye, Rodri Ríos se está dejando ver por ahí. Me estoy desilusionado. Bueno, comenta que se va a Ceuta ya. Lo mismo que Rubén de la Barrera se deja ver por Ponferrada, aunque esta semana ha estado visitando estadios alemanes con su amigo Xavi Alonso, que ahora está en el Bayer Leverkusen. Podríamos fichar a los dos. Lo siento por Docampo, pero bueno, podía volver Rubén, y mira, Rodri no estaría mal. Yo siempre digo que el equipo que quiera descender de segunda, que ficha a Rubén. Sí. Bueno, si fichamos a alguien, yo creo que tiene que ser alguien que Docampo vaya a poner en el 11 titular. Que él tenga claro que va a poner en el 11 titular y que quiera él. No que quiera el director deportivo, no un cambio de cromos de la directiva. O sea, puestos que Docampo quiera apuntalar, pero que los quiera apuntalar de titulares definitivos. Bueno, lo de Rubén de la Barrera lo he dicho medio en broma, que nadie se vaya a enfadar. Quiero preguntaros por una imagen, de forma muy breve. Hace unos cuantos años hubo polémica en León porque el estadio Antonio Milibia dejó de llamarse Antonio Milibia, se le puso el nombre de Reino de León, y bueno, pues siempre había esa sensación como si había sido por una cuestión política, porque fue el presidente con el que la Cultural estuvo en Primera División, pero bueno, su nieto Mario Milibia fue alcalde de la ciudad de León. Sin embargo, ayer una imagen bonita, ver a todos los políticos actuales, desde la UPL al PSOE, al PP, todos juntos, con esa placa en homenaje a Antonio Milibia. ¿Se cicatrizan heridas? ¿Lo veis un poquito así, con esa rotonda, los escudos de la Cultural a lo largo de su historia y el recuerdo permanente al presidente que tuvo la Cultural en Primera? Sí, es un bonito detalle. De hecho, lo que estás diciendo, que fue el presidente cuando el equipo, la única temporada que se jugó en Primera División. Es un detalle muy bonito. Lo del cambio de nombre, pues bueno, estás viendo que hasta el Barça ha cambiado ya el nombre del estadio, entonces ya... Bueno, otra cosa es cuando te lo hacen, cuando lo puedes cambiar porque te viene mucha pasta, ¿eh? Si hay que llamarse X Publicidad Reino de León, sí, bienvenidos. Los tiempos están cambiando y hasta ya no se respetan, y hasta llegará el día que incluso se cambie hasta el Santiago Bernabéu. Pero quizás sí se ha un poco tapado ese sinsabor que quedó, ¿no? Por tapar el nombre de Antonio Milibia al cambiar el nombre de estadio, ¿no? Sí, hombre, a ver, en este año del centenario yo creo que actos de estos engrandecen la institución, ¿no? Todo lo demás es politizar cosas que yo creo que no van a ningún sitio, pero bueno, en este país estamos ya empezando a acostumbrar a esas cosas. Tú, por ejemplo, tú eres menos veterano, Adrián, pero sí, claro,
que ahora veas, por ejemplo, al hermano del presidente Amilibia de la Cultural en Primera, a los nietos, a todos los descendientes, un poco con esa sensación emotiva de decir, bueno, se había borrado prácticamente el recuerdo de nuestro abuelo porque se cambió el nombre del estadio, por fin hay un reconocimiento, porque seguramente muchos chavales de nuevas generaciones no saben quién era Antonio Amilibia y a partir de ahora lo van a saber. Hombre, sobre todo porque si es una persona que ha hecho por el club, que, mira, más allá de las cuestiones políticas y de todo, y hay que tener un recuerdo y una memoria ante las personas que hacen algo por una institución deportiva, y en este caso es una persona que lo ha hecho y da igual ahí la política y todo lo demás. Si es una persona que ha tirado por el club, que ha echado una mano en su día, pues hay que tener un reconocimiento. Llevamos con cosas más positivas, que nos quedan solo 4 minutos y me van a matar porque no he hablado todavía de balonmano. Raúl, te preguntaba yo el otro día, no recuerdo un jugador de la Mar anotando 15 goles. Antonio Martínez. Es curioso, Gonzalo borró a Mario López y ahora Antonio Martínez está haciendo olvidar a Gonzalo, metiendo goles en un momento impresionante. Sí, hombre, a ver, es difícil meter tantos goles, pero también es cierto que los tiempos del balonmano están cambiando, ya lo comentamos. Madrid incluso igual para la Cultural, con esa capacidad goleadora. Bueno, a ver, efectividad tiene bastante más que Obolski, eso hay que reconocerlo. Bueno, la portería de cara a portería, pero bueno, son circunstancias tal. Ahora mismo el balonmano yo creo que se ha hecho mucho más dinámico. El juego, las normas que se han aplicado al balonmano favorecen muchísimo más el espectáculo y que el partido sea más vistoso, que haya muchísimos más ataques, y yo creo que en estos años vamos a ver jugadores en esas cifras a menudo. Ayer hubo un partido en el que un jugador de un equipo hizo 10 goles y el del otro equipo 12 goles. ¿Debería mover ficha ya la directiva? Para que no se nos vaya. Bueno, yo creo recordar que tiene un contrato de 4 años que firmó hace 1. Sí, bueno, pero hay pasta por ahí para pagar cláusulas, ya sabes. Bueno, pero ante eso tú no puedes hacer nada. Está claro que todos los jugadores de este tipo son apetecibles, ¿no? Y tú no vas a poder hacer nada porque, bueno, te llevaron a Gonzalo, te podrán llevar a este jugador. Este año va a volver a haber otro éxodo porque los equipos españoles que juegan en la Europa League están demostrando que pueden competir con alemanes, franceses, portugueses sin ningún problema, por mucho que nos digan que el balonmano español está en franca decadencia. Pero yo creo que es un comentario comparado con el Barcelona, y es que el Barcelona es un equipo que arrasa a nivel de Champions League también. Entonces tú estás viendo ahora al Bidasoa, al Granollers, al Benidorm jugar en Europa y compite contra muchos equipos de esos. ¿Por qué? Porque tácticamente los entrenadores y técnicamente los jugadores que no tienen esa envergadura juegan mejor balonmano que muchos de los equipos de Europa. Entonces, ¿qué pasa? Que va a haber jugadores como Paul Varela, otros de esos equipos que este año juegan en Europa, que volverá a haber otro éxodo hacia afuera. Héctor, aquí somos exigentes, a la Cultural le pedimos playoff y a la de Mar ya le pedimos ya directamente el subcampeonato de Liga. Sí, no, yo ya te lo he dicho en otros momentos aquí en la tertulia que, bueno, pues a mí siempre me ha gustado el balonmano desde muy pequeño y que siempre veía a la de Mar segundo, evidentemente, porque el FC Barcelona siempre ha estado intratable y no hay quien lo tosa. Veremos cuando vayan pasando los años si habrá algún momento en el que se le pueda toser, pero sí, yo creo que hay que mantener a jugadores de este tipo porque, bueno, sí, seguramente a medida que vayan pasando los años van a seguir saliendo más, pero aquí en León no paran de salir jugadores buenísimos y como Antonio Martínez en este caso, que bueno, está despuntando últimamente y hay que conservar a ese hombre. Aunque tú seas más de fútbol, Adrián, ver que un jugador mete 15 goles en un partido encima de un chico de la casa, sí, y además hijo de un mítico jugador como Isidoro. Sí, a mí además me llama la atención que lo del León con los extremos, es algo que sin ser yo especialista en balonmano, salen todos los años. Sí, me llama la atención. Yo creo que tiene que haber una razón igual de trabajo de cantera o tal, porque es alucinante la cantidad de extremos buenos que salen. Y en este caso otro extremo y vamos, es digno de alabar. No tiene que ser casualidad, yo creo. Por cierto, los que sois más de tema de fútbol, esa sinergia a veces también, que por ejemplo ahora hemos vivido entre la Cultu con la creación del equipo de baloncesto, que hay pan para todos, ¿no? Sí. Balonmano, fútbol. Que hablabas de los 15 goles, es que yo también sigo a la de Mar, pero vamos, no recuerdo jugadores que hayan metido 15 goles. No sé. Ningún partido, ni cuando jugaba Ivano Balic. Vamos, no recuerdo. A lo mejor de cuando debutó. Es Gonzalo, pero bueno, Nico Bono del Sinfín este año metió 16 goles también en un partido. Es que ahora vamos ya a tanteadores muy altos, porque tú date cuenta que la de Mar
puede resultar muy sorprendente, pero no lo es. El otro día en la de Mar, en el partido, hubo unos 128 ataques entre los dos equipos, que son más de 2 ataques por minuto. Entonces, la posibilidad de que se den marcadores altos es grande. Luego la gente dice, bueno, es que te han metido 32, 34 goles, tu defensa ha estado muy mal. Pero, bueno, es que te han tirado 65 veces. O sea, te han atacado 65 veces, te han metido 34 goles, está en el 50 y pico % de efectividad. Eso, no bueno, sé. pues hay que desearle suerte a la de Mar, porque no puede confiarse. Este miércoles tiene Copa del Rey, eliminatoria a partido único, con el líder de División de Plata, allí en Pontevedra, el Novas, que va a salir hipermotivado, y luego viene Vidasoa, hay que ir a Puente Genil, viene Vidasoa, luego Barcelona, Cangas por medio, va a tener un mes también complejo. Ojalá que nuestros equipos vayan para arriba. Toño Blanco, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Raúl Castro, como siempre. Gracias, Jesús. Esto nos vemos enseguida en la redacción. Sí. Adrián, muchas gracias. A vosotros. Enhorabuena por vuestro análisis, gracias por estar con nosotros, y en 7 días regresamos aquí en la tertulia. Feliz semana, amigos. Adiós.